de las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atabocu Sigamonal, compilador del Legado Universal. De esta obra extraordinaria, el Legado Universal, que permite cuidar nuestros pasos, los enmarca, y no solamente cuida nuestros pasos, los enmarca, también nos proporciona un guía en un horizonte. La doctrina nos enseña, en el fondo nos enseña a caminar, y no solamente a caminar, sino a conservar el ritmo del camino y la frontera del mismo. Por eso, amigos, nos enseña a dominar, nos enseña a controlar o a someternos, sujetarnos a nuestras pasiones, nuestras emociones, a esos impulsos violentos. Entonces nos ayuda, nos enseña cómo debemos hacerlo. Desde ya, la doctrina de Dios, si miramos desde ese punto de vista, vamos a encontrar que es más dulce que la miel. Bueno, amigos, hablando de la doctrina, venimos viendo uno de los puntos de Deuteronomio 10:20, de allegarse a Dios. ¿Cómo nos allegamos? Porque dice: a Jehová tu Dios temerás, primer punto, y hemos visto. A él servirás, y hemos visto también de qué manera se puede servir a Dios, cómo se sirve a Dios. Y estamos desarrollando el tema: a Él te allegarás. Y el cuarto es: por su nombre jurarás. Pero vamos a continuar de allegarse a Dios. Tomando en cuenta estos puntos de allegarse, como decía el apóstol Santiago, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pero para llegarnos a Dios y Él se allegue a nosotros, tenemos que pensar que Él es santo, Él es limpio, puro, y nosotros no. Entonces el primer proceso que tiene que realizarse era pues reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Y para reconocer nuestros errores y nuestras faltas, tenemos que conocer la doctrina de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo: como no existía la doctrina de Dios, vivía por algún tiempo muerto. Pero ahora conocí el mandato de Dios, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque empezamos a corregir uno por uno, empezamos a adiestrar nuestro camino, empezamos a dominar, empezamos a someterlo, a controlar, a sujetarlo a nosotros, nuestras emociones negativas, ese miedo, esa ansiedad, esa ira, esa tristeza, esa depresión, lo empezamos a sujetar. Hay impulsos violentos, empezamos digamos, a controlarlo, a esa conducta agresiva, que cualquier cosa me dicen inmediatamente ya salgo a la palestra. Entonces, empezamos a controlar ese impulso violento. Tenemos, a veces, como seres humanos, somos muy apasionados. Entonces, ese sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y para perturbar la razón, entonces tratamos de controlarlo. Me refiero a ese sentimiento vehemente, puede ser el amor, puede ser el odio, puede ser los celos, puede ser una ira intensa. Entonces tratamos justamente eso, para eso es controlar. Pero si no conocemos la doctrina, va a ser difícil saber que si es bueno o es malo. Después viene la otra recomendación de que tenemos que limpiar las manos, porque con las manos hacemos muchas cosas. Nuestras manos utilizamos para lo bueno, y nuestras manos lo utilizamos para bien. Es igual, tenemos un celular, lo utilizamos para llamar una amistad o también para hacer un compromiso que no nos conviene. Entonces vemos ahí, nuestras manos lo utilizamos para todo. Pero si queremos en la parte espiritual avanzar un poco más, difícil. Por eso decía el salmista David, Salmo 24, 2, 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? O sea, ¿quién va a subir al monte de Jehová? ¿Quién?
solamente los limpios de manos y puros de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni tampoco ha jurado con engaño. Ellos son los únicos que pueden subir al monte de Jehová. Si no, no se puede. Estamos lejos. Podemos hablar un montón de cosas que se nos vienen a la mente. Pero ¿por qué no podemos subir? Porque el corazón está lleno de eso. El corazón está lleno de, digamos, de cosas negativas. No está limpio, no está puro, está manchado, está sucio, o está negro. Las manos contaminadas. Entonces, nuestro corazón lo hemos elevado a la vanidad, al orgullo, a la soberbia. Muchas veces hemos jurado en falso, poniendo a Dios como testigo. Entonces, ¿cómo podemos subir al monte de Israel? ¿Cómo? O al monte de Jehová. Nadie puede estar delante de Él. Por eso, amigos, nos recomienda, para que Él se llegue a nosotros y nosotros a llegarnos a Él, tenemos que limpiar nuestras manos. Tenemos que limpiar nuestras manos. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que dejar a un lado la vanidad y jurar en falso. Todos esos puntos tenemos que ver, tenemos que pensar bastante cómo Dios, para que esté cerca de nosotros, se llegue a nosotros, tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida. Para eso la doctrina. Por eso estamos mencionando, para eso viene la doctrina. La doctrina permite para que nosotros podamos apreciar cuáles son las partes negativas que a nosotros lo bebemos como agua. ¿Cuáles son? Y empezar justamente a tratar de controlarlo, a tratar de someterlo, a tratar de adiestrarlo a esas emociones negativas, a esos impulsos negativos, a esas pasiones. Tenemos que nosotros buscar que controlar. Por eso Pablo dice en Timoteo 5:22, no impongas de ligero las manos a ninguno, y comuniques en pecados ajenos, consérvate limpieza. A veces con nuestras manos, por ejemplo, en traducción nueva traducción viviente, concerniente a Timoteo 5:22, dice que nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. Nunca te apresures, porque no sabes cómo es. No sabemos, pero si sabes, no te apresures. No te apresures, porque quieres que ese líder conduzca bien, o ese dirigente conduzca bien a la asociación, etc. Tienes que pensar, no porque te emocionaste, porque tiene bonita cara, vas a hacer, no te apresures. Tampoco participes en pecados de los demás. No, consérvate mejor en limpieza, consérvate mejor. Por eso dice, no pongas de ligero las manos a ninguno, o no te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. Eso viene a la recomendación. Por eso dice un proverbio inglés, limpia tu dedo antes de señalar mis manchas. Otro punto más, limpia tu dedo antes de señalar mis manchas, y cuando apuntas con tu dedo, recuerda que 3 dedos te señalan a ti. En otro dice un dicho, nunca te sientes con aquellos que paran criticando la vida de los demás, porque apenas tú sales empiezan a criticar de ti. Entonces todos esos puntos nos llama a ser prudentes, a ser personas de bien. Ese es el plan del Creador, tratar nosotros de ser más honestos con Dios, ser más sinceros, ser más transparentes, porque Dios quiere eso, la tranquilidad del hombre, que viva en armonía consigo mismo. Porque si yo no vivo en armonía conmigo mismo, es un problema. Acá nadie va a decir, bueno, lo que busca Dios es que cada uno viva en paz. Para comprender esta parte, vamos a hacer recordar de este rey que mandó pintar la paz en un cuadro. Preguntaron muchos pintores, a la final de 2 cuadros terminaron ganadores, escogidos por el rey. Uno había un lago lleno de paz, mucha tranquilidad. En otro cuadro había cataratas y se notaba el bullicio del agua.
en la agitación del agua, las nubes eran tenues, mucha violencia por el viento. Y en eso había una pequeña roca, una pequeña hendidura. De ahí salía un pequeño árbol donde había un pájaro que estaba anidando. Entonces el rey dijo, este es el ganador. Y empezó a explicarles porque todos quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible? Manda a pintar la paz y acá escoge el cuadro que está lleno de violencia. ¿Y por qué no los coge el otro cuadro que está lleno de paz? Entonces dijo así, ese pájaro que está anidando está lleno de paz a pesar de la violencia del agua, el bullicio del agua y a pesar del viento tempestuoso, pero este pájaro está lleno de paz. De la misma forma, amigos, Dios quiere, así como este pájaro, que tengamos paz, aunque haya mucha bulla, había mucha violencia, pero la más es que tú tengas paz. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo los ofrece. De otra paz es que vivas en tranquilidad, en mucha serenidad, que aprendas a ser templado, una persona equilibrada, a ser una persona paciente. Eso es lo que recomienda. Por eso recomienda acá de que limpia tu dedo antes de señalar mis manchas, y cuando apuntas con tu dedo, recuerda que 3 dedos te señalan a ti. Por eso nuestro Mesías recomendaba en esos días, Mateo 7:3, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? No te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo. Entonces, fíjese, son comparaciones que nos hace ver, mejor es ver nuestros propios errores, ver nuestras propias faltas, ver nuestras propias debilidades y tratar de corregirlo. Acá no mirar el otro, este no camina así, es porque no camina así. Como dice Santo Salazar, plomada para uno y rabo de chancho para los demás. Pero a veces nosotros somos al revés. Queremos que todos anden plomada, línea, todos, y uno, un rabo de chancho. No puede ser, amigo. Acá es al revés. Al revés, plomada para uno. Yo tengo que ordenar mi vida. Yo tengo que ordenar mi vida. Yo tengo que vivir en paz conmigo mismo. Tratar de ser una flor, no un cactus, porque a una flor muchos se acercan para acariciar sus pétalos, para inhalar su aroma. Pero ¿quién se acerca? Pues un cactus. ¿Quién se acerca a un cactus? De lejos no lo aprecian, porque de cerca tiene problemas. Por eso, amigos, cuán importante es todas estas cosas que tenemos que ver. Nuestras manos, tenemos que ver, limpiar nuestras manos. Es decir, muchas veces hemos señalado a muchos, no, él es así, él es asá, que asá, todo es hablando siempre de la vida de los demás. Hemos señalado muchas veces con nuestro propio dedo. Y eso es lo que dice acá, tenemos que limpiar eso, o sea, no hacerlo. Al contrario, si queremos levantar nuestro dedo, debe ser para levantar al caído y no para señalar sus errores. Eso es lo que tenemos que hacer. Usar nuestros dedos o nuestra mano para levantar al caído, pero no para señalar sus errores, porque no somos nadie. Por eso dice el apóstol Juan, Dios no nos ha puesto a nosotros por jueces, el apóstol Santiago, no nos ha puesto por jueces, sino nos ha puesto simplemente para guardadores de la ley, practicantes de la ley, nada más, hacedores. Entonces, el día que nos toque nosotros ser jueces, también tenemos que juzgar un justo juicio, porque si hacemos un juicio sin misericordia, también será hecho con nosotros de la misma forma. Eso pasa, vemos como pan de cada día. Entonces, acá nos enseña a hacer eso. Siempre hacer un juicio, pero también existe la misericordia. Por algo decía Bob Marley, ¿quién eres para juzgar la vida que vivo? Bob Marley dijo así, ¿quién eres para juzgar la vida que vivo? No soy perfecto y no vivo para hacerlo, pero antes de empezar a señalar, asegúrate de tener tus manos limpias. Imagínense, ¿qué tal frase de
Bob Marley. O como dijo un pensador, todos somos santos. Fíjese, todos somos santos cuando hablamos los pecados de los demás. Y esta es una gran verdad. Todos nos sentamos en una reunión, que fueran así, que fueran así, que la plan así, que no sé cuánto, por acá, por allá. Somos santos, una reunión de santos cuando hablamos los pecados de los demás. Pero lo más triste es si nos juntamos en lugar solamente empiezan a hablar la vida de los demás, apenas nosotros nos levantamos y empiezan a hablar también a nuestras espaldas. Ese es el problema. Por eso decía Pablo en Romanos, Pablo dijo así en su carta a los Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? ¿Quién eres? Para su propio Señor está impío o este cae. Entonces, como dijo este personaje, que lo estimo, donde dijo así, preocúpese por usted, porque le dijo así de esta forma, Señor, mire cómo está su pueblo, cómo está su pueblo. Y entonces la respuesta fue muy hermosa, hermano, preocúpese por usted y su familia, los restos se encarga Dios. Fíjese qué palabras filosóficas. Preocúpese por usted, primero usted, su familia, lo resto se encarga Dios. Pues acá la preocupación es preocuparme yo preocuparme, como estamos mencionando, la plomada no tenemos que aplicar nosotros y luego los demás se encarga Dios. La base es que yo viva en paz conmigo mismo. La base es que yo tenga esa tranquilidad. Esa es la base. Aprender a ser una persona equilibrada y ser también una persona paciente y también aprender a ser una persona prudente. Entonces, eso, amigos, nos lleva a vivir en paz, porque si no somos prudentes, ya nos están metiendo en problemas. Fulano de tal dijo así, que fulano dijo así, que es así, de repente terminamos hasta en la cárcel. Por eso, amigos, hay que ser prudentes, a veces porque un falso testimonio o algo que has hablado que no es acorde, y a la final vienen, te denuncian por difamación y terminas en problemas. Por eso decía nuestro Mesías en Mateo 7:1 y 2, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados y con la medida con que midan serán medidos. Eso se llama la ley del karma también. Lo que siembras, cosechas. Como decía el apóstol Pablo, si tú siembras para tu carne, de tu carne vas a cosechar, pero si tú siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar. Acá nadie te castiga, ni el Dios ni el diablo, no te castiga la naturaleza, sino tú mismo. Porque sembraste y eso lo tienes que cosechar. Ahora, como dice acá, antes de estar juzgando al caído, señalándole al caído, nosotros debemos ayudarle al caído. Por eso dice una frase, no juzgues al caído, mejor ayúdalo a levantarse, porque mañana podría ser tú. No juzgues al caído, mejor ayúdalo a levantarse, porque mañana podría ser tú. Si tu hermano cae, levántalo. Estás en el mismo ejército, y el soldado, él es un soldado herido, no lo sigas matando, más bien ayúdalo a restaurarse. Entonces, esa es la base que nosotros tenemos que hacer. Por eso vuelvo a repetir, si tu hermano cae, levántalo, estás en el mismo ejército, él es un soldado herido, no lo sigas matando, más bien ayúdalo a restaurarse. Entonces, esa es lo que tenemos que hacer. No juzgues al caído, mejor ayuda a levantarse, porque mañana podría ser tú. Ejemplo tenemos de Aarón y su cuñado Ur, como ejemplo tenemos ahí. Tenemos como ejemplo que ayudaron a Moisés, estamos hablando de Aarón y Ur, que ayudaron a Moisés cuando los amalecitas vinieron pues a atacarlo al pueblo de Israel.
Y mientras que Josué fue a pelear en la llanura, Moisés, Aarón y Hur subieron a una loma, a la parte alta, y Moisés iba con su bastón de Dios en la mano. Y sucedió que mientras Moisés tenía la mano arriba, se imponía a Israel. Pero cuando los bajaba, se imponían los amalecitas. Y le cazaron los brazos a Moisés. ¿Y qué hizo Aarón y Hur? Tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, y mientras que Aarón y Hur los sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo los brazos alzados hasta la puesta del sol. Imagínense, todo el santo día levantó los brazos así, imagínense, todo adormecido los brazos. Y Josué hizo una enorme matanza entre la gente de Amalec. Entonces, por eso le digo, ¿cuánto significa ayudar al que está caído, al que tiene dificultades, así como Moisés, en dificultad para tener con sus manos levantadas así? Bueno, nosotros podemos levantar pues máximo, pues 10 minutos, media hora, pues, y ya los brazos se rinden porque están diseñados solamente para tener la parte baja. Y todo el día, hasta la puesta del sol, saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones. No estamos hablando de media hora, una hora, estamos hablando de horas. Por eso, amigos, ¿cuánto vale la ayuda? Por eso, no juzgues al caído, mejor ayuda a levantarse, porque mañana podría ser tú. Y si tu hermano cae, levántalo. Estás en el mismo ejército. Eres un soldado herido. No lo sigas matando, más bien ayúdalo a restaurarse. Ahora, siempre con esa mente positiva, como estamos viendo en el tema, siempre, amigos, con esa mente positiva, sin estar con doble ánimo, eso tenemos que seguir, sin estar con ese doble ánimo, sin estar con ese doble pensamiento, porque a veces la duda nos mata. Por eso dice el dicho, la duda mata al gato. No estar con un doble pensamiento no es agradable delante de los ojos de Dios. Tenemos que definirnos. Por algo dice en el libro de sabiduría de Salomón, el Espíritu Santo que nos educa huye de la doblez, se aleja de los pensamientos insensatos. ¿Qué es los pensamientos insensatos? Quiere decir de los pensamientos imprudentes, pensamientos alocados, desatinados, los pensamientos irresponsables. A veces somos necios, irrazonables. Entonces, a eso se aleja de esos pensamientos que hacemos sin razón, esos pensamientos y somos alocados para tomar una determinación. A veces somos irresponsables. Entonces, de eso se aleja. Uno se huye de la doblez del corazón, el doble pensamiento. ¿No? De esos pensamientos se aleja Dios, ¿no? Y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Entonces, eso nosotros tenemos que tratar de tener una mente positiva con un solo fin. No podemos, como dice el apóstol Santiago, no podemos estar claudiqueando, no podemos estar como movidos como la onda marina. ¿Será o no será? ¿Será sí? ¿Será sa? No, eso no. Decididos, una sola cosa. Listo. Siempre pensando que hay un solo Dios. No hay dos dioses, 3, 4, 5 dioses, no lo hay. Siempre pensando que hay un solo Dios. Como es en Eclesiástico 11, 14, hay un solo Dios, que de Él viene la vida, viene la muerte, viene la bendición, viene la maldición, viene el bien y viene el mal de Él. Entonces, ahí existe un solo Dios que tenemos que abocarnos. Y Él ha puesto cada cosa una frente a la otra. Frente al bien está el mal, frente a la vida está la muerte, frente a la bendición está la maldición. Uno frente a la otra lo ha puesto, eso dice la Escritura. Por eso, cuando hablamos que no podemos estar, como le dijo así el rey estamos hablando de Elías, cuando le dijo al pueblo, no tiene por qué estar con dos pensamientos, no puede haber dos dioses en su mente, no puede. Tiene que definirse.
Porque está escrito en Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más dioses. O sea, no podemos estar claudiqueando, no podemos estar entre dos pensamientos, no podemos estar. Ejemplo tenemos de Elías, cuando se dirigió al pueblo de Israel en el monte Carmelo. Según la Biblia, traducción lenguaje actual, en 1 Reyes 18:21 dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Miren lo que dice en esta versión, traducción lenguaje actual. ¿Cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Hasta cuándo van a estar vacilando entre dos opiniones? Si Yahvé es Dios, seguile; si es Baal, id en pos de él. Pero acá tiene que haber una definición, porque a veces damos acá un Dios por acá, un Dios por... No, todo lo vemos dioses. No, pero amigo, no. Dios es uno solo, y Dios no es materia, como dijo un Dios, así como dijo nuestro Mesías a la samaritana. Dios es espíritu y no es materia. Entonces, si es espíritu, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. No es materia, pero es un solo Dios que mueve todo, lo visible y lo invisible. Entonces, incluso hasta esta misma pregunta les hizo Josué, que al inicio se le conoció como Oseas, después le cambió su nombre a Josué. Él es el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Y al pueblo lo reunió y le dijo así: si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa servimos al Señor. Josué 24:15. Entonces vemos acá de un hombre muy decidido, de un hombre bien centrado. Yo y mi casa servimos al Señor, o sea, servimos a Yahweh, como se puede decir, servimos al Creador. Nosotros, ustedes, depende, ustedes si gustan le sirven al Dios que sirvieron sus padres, que están al otro lado del río, o sea, estamos hablando a Baal y todo eso, o a los dioses de los amorreos, ustedes decidan. Pero yo y mi familia servimos a este Creador. Fíjese cuán importante es. Aún nuestro Mesías también exhortó en esos días: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y también a la riqueza. Entonces no podemos servir a dos dioses, tiene que haber una decisión. Yo no puedo estar sirviendo a la riqueza, porque de Dios viene la bendición. De Dios de la noche a la mañana no puede ser rico a la persona. Entonces, ¿por qué tengo que adorar a la riqueza? Tengo que ir a aquel que da la bendición, aquel que de la noche a la mañana no puede ser rico a la persona. Entonces, tengo que amar a aquel que hace todo. Ese es lo que tenemos que hacer. Porque cuando vivimos en doble pensamiento, esto, amigos, le llaman hipocresía. Como es en otra parte: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A esto se le llama hipocresía, y Dios aborrece esa hipocresía. Por eso dice Salmo 119, 113: aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley, decía el salmista David. Entonces, aquel que ama su ley ya sabe que la ley es de Dios, de Él es, y se aferra a aquel que dictaminó esa norma. Entonces, ahí tenemos que ir. Entonces, amigos, a la final vamos a tener problemas, porque un corazón infiel, un corazón que está en doble pensamiento, a la final terminamos siendo culpables. Y eso tenemos que evitar, como decía Oseas 10:12. Entonces, cumpliendo todos estos requisitos que estamos hablando, como es en Hebreos 10, 19, 20, 21, 22, con toda esta seguridad podemos entrar en el santuario llevado por la sangre de Jesús. Como ayer estaba explicando, el santuario, en forma del tiempo del rey Salomón, Él construyó
el santuario, hablamos del tabernáculo, porque el santuario es un conjunto del tabernáculo, el lavacro, o también el tiempo del rey Salomón fue el mar de bronce y el altar. El conjunto de los tres se llama santuario. Y para entrar al santuario, para entrar a ese santuario, podemos ingresar ahora podemos ingresar, llevado por la sangre de Jesús, porque alguien murió para nosotros ser liberados. Él ingresó y nos enseñó un camino nuevo. O sea, ¿cuál es el camino? ¿Cómo debemos llegar? Y si hablamos del camino, estamos hablando de los mandatos divinos. Ellos nos conducen de qué manera tenemos que andar. Por eso dice en Gálatas 3:24 que la ley viene a ser un ayo, un maestro, un enseñador, un educador. O como dice en Romanos, sabe su voluntad, instruido por la ley. Entonces la ley nos enseña, o la Torah nos enseña, nos conduce a hacer lo bueno. Eso nos enseña. Entonces, y eso nos conduce, como dice aún Pablo, dice, nos conduce a Cristo por nuestra fe. Entonces, la doctrina lo ponemos en práctica, recién nos va a conducir hasta Cristo y Cristo nos conduce hasta el Padre. Por eso, amigos, cuán importante lo que estamos mencionando. Ya tenemos un sacerdote supremo a cargo de la casa de Dios, porque él es según la orden de Melquisedec. Entonces, ahora ya tenemos el camino recto, ese nuevo camino, porque antes nosotros lo desconocíamos, ahora sí lo conocemos. Tenemos que conducirnos por esas sendas, o como dice Jeremías 6:16, las sendas antiguas, andar por esas sendas, o como dice Salmos 119, verso 27, hazme entender tus caminos y hablaré tus maravillas. Entonces, hablamos de esos caminos nuevos, hablamos de esos caminos que nos conducen a la vida, hablamos de esos caminos que nos conducen a Cristo, de eso. Y hablamos de esos caminos que permiten que el hombre vea su parte oscura en su corazón y trate de mejorar cada día, no para mal, sino para bien. O como decía Juan el teólogo, el que se limpia siga limpiándose, pero el que se ensucia sigue ensuciándose. Pero acá la base es limpiarse, porque teniendo todos estos puntos, nos podemos acercar a Dios con un corazón sincero, nos podemos acercar a Dios con un corazón franco, con un corazón abierto, nos podemos acercar a Dios con un corazón sencillo, de buena fe, con un corazón honesto, leal. Entonces allí nos podemos acercar ahora a Dios. Pero la base para llegarnos con esa sinceridad, tenemos que limpiar interiormente todo lo que está manchado nuestra conciencia. Por eso no podemos estar claudiqueando, no podemos estar en dos pensamientos, no podemos estar, las normas permiten para que el hombre vea su parte oscura y trate de limpiar esa parte. Si no puede, pide el apoyo de Dios. Ese es el punto que tenemos que ver. Y luego limpiar con agua limpia, con agua pura, que el Espíritu es el que limpia. Por algo decía la Escritura, tenemos que acerquémonos con un corazón sincero. Tenemos que acercarnos con un corazón sincero, como dice en Hebreos 10, 19, 20, 21, 22. Y en el 22 dice, acerquémonos con un corazón sincero, limpios internamente de lo que mancha la conciencia, y con un cuerpo lavado con agua pura o agua limpia. Cuando hacemos esas cosas, ahora viene lo que es la instrucción. Ese es lo que tenemos que entender. A veces uno dice, pero no entiendo. Ahora viene la instrucción, como ese de Salmo 19:2, de la noche a la mañana lo puede ser sabio la persona. O como dice nuestro maestro, el Espíritu empieza a instruir a la persona, lo instruye, así como un profesor lo empieza a instruir al hombre. Pero para eso tiene que acercarse con un corazón franco, un corazón abierto. Tiene que ser honesto. Luego tiene que limpiar internamente todo lo que mancha su conciencia. Tiene que limpiarlo primero. Entonces, una vez que he hecho esa limpieza, porque si no puede, busca el apoyo de Dios. Entonces, una vez que hay esa limpieza, ahora viene la instrucción de parte del Creador. Por eso dice Salmos 32, 8 y 9. Yo te voy a instruir.
Yo te voy a instruir, dice Dios. Te enseñaré el camino. Y no solamente te voy a instruir, te voy a enseñar el camino, sino también te voy a cuidar. Y no solamente nos va a cuidar, sino también va a ser nuestro consejero. Porque nos empieza a instruir por sueños. Es nuestro consejero. Cada uno sabe cómo Dios se muestra por sueños y te habla, te aconseja y te recomienda. Todos somos los que tenemos problemas, especialmente los que somos israelitas. Casi la mayoría siempre se muestra con ese Job por sueños y por visiones. Siempre nos habla, nos corrige. A veces le pedimos de un corazón sincero que nos haga entender y nos muestra qué libro y qué libro y qué libro. Así nos instruye. Yo no le estoy inventando esto, no. Es algo real. Algo quizá para muchos inexplicable, pero esa es la verdad. Por sueños nos empieza a instruir. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que hablar? Nos instruye. Por eso uno habla con propiedad. No estamos hablando, no estamos inventando, no. Empieza la instrucción de parte de Dios. Empieza la instrucción. O si no te muestra también forma, si no es por los versículos bíblicos, te muestra como una película. Y después vienen los versículos para cada tema. O sea, hay diferentes formas que el Señor instruye. Por eso dice Salmos 32, 8 y 9, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré y seré tu consejero. Fíjese, todos esos puntos, qué interesante. Luego dice, no seas como el burro y el caballo, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu, o sea, cuya fuerza dominas con las riendas y el freno. Sino, ¿de qué te sirve? Entonces, nosotros para eso, por eso dice, no seas como el burro y el caballo falto de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con las riendas y el freno, sino ¿de qué te sirve? O sea, para esto, para tener inteligencia de parte de Dios, tenemos que empezar como se domina con las riendas con las riendas y un freno a un caballo o a un burro, se empieza a frenar. Así también nosotros tenemos que empezar a frenar. ¿Qué cosa tenemos que frenar? Todo lo que nos ensucia internamente, nos ensucia nuestra conciencia, así como le dijo nuestro Mesías a los fariseos, lo que ingresa por la boca no contamina al hombre, porque eso va al estómago y después va a la letrina. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Eso tenemos que nosotros empezar a controlar nuestra lengua. Si controlamos nuestra lengua, ahora sí. Por eso, si no lo controlamos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así que Dios nos llama a eso. Dios nos llama a buscar que adiestrarnos. Tantos años hemos vivido una vida desordenada, dando rienda suelta a los placeres carnales, dando rienda suelta a nuestros, a nuestros defectos, sabiendo que no está bien, lo estamos haciendo, y todavía con esa frase, yo soy así, nadie me cambie, pensando que estamos haciendo bien, y en el fondo estamos haciendo mal, terminamos afligidos, terminamos de diferentes formas, y encima le echamos la culpa a Dios. Entonces, eso tenemos que buscar que nosotros realizar, frenar nuestros impulsos negativos. Tenemos que empezar a frenar esas pasiones de odio, de celos, de ira intensa. Tenemos que buscar controlar esas pasiones, esos impulsos violentos. Eso. También tratar de controlar esas emociones negativas. Entonces, cuando empezamos a controlarlo, ponerle como el freno, y como dice acá con las riendas y el freno a un caballo y a un burro,
lo frenamos, entonces ahora sí, esto sí sirve. Por eso vuelvo a repetir, no seas como el burro y el caballo faltos de inteligencia, cuya fuerza dominas con las riendas y el freno, sino ¿de qué sirve? Por eso, amigos, como dijo Epicleto, el hombre sabio es aquel que sabe controlar sus emociones y no aquel que no las tiene. Fíjese cuán importante es el hombre sabio, es aquel que sabe controlar sus emociones, no aquel que no las tiene. Aristóteles también dijo lo mismo, o algo similar. Considero más valiente el que se conquista, el que conquista sus deseos. Entonces, si conquistamos nuestros deseos, conquistamos nuestros malos impulsos violentos, esas pasiones negativas, empezamos a conquistarlo, a someterlo. Entonces, ahora sí las cosas cambiaron. Por eso dice, considero más valiente el que conquista sus deseos. Entonces, aquel que conquista sus deseos, aquel que los frena como riendas y ponerle freno a un caballo, así como lo empezamos a conquistar esos deseos, ese es un valiente, ya que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es con uno mismo. La victoria más dura es con uno mismo. Acá nada, tú cambia, no. Como dijo este personaje mexicano, viene a ser un motivador mexicano, Miguel Ángel Cornejo, tú cambia. No, la cosa es, no tú cambias, no, yo tengo que cambiar. Y si no puedo, pido el apoyo de Dios, ayúdame a cambiar. Y Él está presto para ayudarnos. Ayúdame, porque no puedo, ayúdame a cambiar, a ser un hombre de bien, a ser un hombre de paz. Ayúdame a cambiar. Tenemos que pedir el apoyo de Dios, ¿no? Por eso digo, Gerson Calderón, no importa lo que otros piensen de ti, lo que importa es lo que tú pienses de ti mismo. Esa es la base. Estamos preocupados, ¿qué piensa el otro de mí? ¿Qué piensa de mí? ¿Quién piensa de mí? No. Lo importante es, ¿qué es lo que piensa de ti? ¿Cómo estás? Eso tenemos que hacer. No importa lo que otros piensan de nosotros, lo que importa es que nosotros, lo que pensamos de nosotros mismos, esa es la base. Por eso, amigos, si nos gobierna nuestra mente, somos un rey. Pero si nos gobierna nuestro cuerpo, venimos a ser esclavos. Por eso, queridos amigos, revisando este hermoso tema de nuestro querido maestro, de buscar que para controlar todos estos puntos, para buscar, para llegarnos a Dios, surge mucho, tenemos que realizar hasta ayunos, tenemos que hacer eso. Y si hablamos de ayuno y cómo hacerlo, mañana estaremos continuando con el desarrollo de este tema. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Spermerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.